Amigos, durante la Segunda Guerra Mundial parece que era prácticamente una obligación que los líderes de aquellas naciones que se encontraban en tan sangriento conflicto hayan tenido un pasado sirviendo en las Fuerzas Armadas de sus naciones o combatiendo en la Gran Guerra. Hoy en día es hasta extraño ver a algún líder político con un pasado en las Fuerzas Armadas. De que los hay, seguro que sí, pero deben ser casos contados con los dedos. Sin embargo, en el video de hoy conoceremos el pasado de Churchill, Hitler, Truman, Mussolini y De Gaulle como militares durante la Gran Guerra. ¿Qué criterios estoy tomando para este video? Bueno, deben ser líderes políticos de la Segunda Guerra Mundial que hayan servido en las Fuerzas Armadas o combatido durante la Gran Guerra. Así que conoceremos todo esto y más a continuación. Amigos, más del 88% de personas que visitan el canal no están suscritas. Me ayudarías muchísimo si lo haces y activas la campanita de notificaciones. No te va a tomar más de 5 segundos. Y recuerda que también puedes seguirme en Instagram para hacer crecer esta comunidad de historia. Dicho todo esto, continuemos. Comenzamos con Charles de Gaulle, líder de la Francia libre durante el Segundo Conflicto Mundial y uno de los teóricos más optimistas de la guerra blindada. Así es amigos, mientras en Francia muchos líderes militares seguían con la mentalidad de las defensas estáticas y cargas de infantería al mismo estilo de la Gran Guerra, De Gaulle creía en el uso de tanques y maniobras rápidas. Este entusiasmo por la doctrina blindada lo pondría al mando de todos los tanques del Quinto Ejército francés durante los primeros días de estallado el conflicto con Alemania. Pero antes de todo esto, De Gaulle era un muchacho larguirucho de una familia católica de clase media alta. Desde muy joven, Charles demostró un interés por todo lo militar y en 1909, a la edad de 20 años, ingresó a la Academia Militar, de la cual saldría graduado como teniente segundo en 1912 y enviado al 33º Regimiento de Infantería al mando de un tal coronel Philippe Pétain. Con el comienzo del conflicto, Charles de Gaulle luchó su primer combate contra los germanos en las cercanías del río Mosa, donde fue herido de un disparo en la pierna. Meses después, en octubre de aquel año y a pesar de tener un puesto de Estado Mayor, prefirió realizar misiones de reconocimiento en tierra de nadie, actos de valor que le hicieron merecedor de la Cruz de Guerra. En marzo de 1915 recibiría su segunda herida en combate, esta vez en la mano, durante la primera batalla de Champagnat. De Gaulle y su regimiento no volverían a ver acción hasta marzo de 1916, cuando combatieron en el infierno de Verdún. Aquí el ya capitán Charles, en medio de los intensos combates y ataques de artillería, trataría de contactar con su unidad vecina, pero fue herido en el muslo y hecho prisionero por los alemanes. Charles de Gaulle pasaría 32 meses en prisión, donde conocería figuras que tendrían cierto renombre en el futuro, como Roland Garros, as francés de la aviación, quien le comentó la importancia de los vuelos de reconocimiento. También conoció a un prisionero ruso, que al igual que él consideraba importante desarrollar la guerra mecanizada. Este prisionero era Mijail Tayachevsky, quien en años posteriores se convertiría en uno de los 5 primeros mariscales de la Unión Soviética y sería considerado el padre de la doctrina blindada del Ejército Rojo. De Gaulle, con mucha frustración y tristeza, se perdió el resto de la Gran Guerra y quedó como prisionero hasta la firma del armisticio. Sin embargo, tendría otra chance de ver acción cuando fue asesor militar del ejército polaco durante la guerra ruso-soviética. Muchos podrán tener opiniones diversas acerca de Charles de Gaulle y su papel como líder de la Francia libre durante la Segunda Guerra Mundial, pero una opinión unánime será que durante la Primera Guerra Mundial De Gaulle fue un gran soldado. Continuamos con Benito Mussolini. Años antes de que el líder de la Italia fascista se dirigiera a las masas con sus rimbombantes discursos, Mussolini era un humilde periodista quien en 1902 había escapado a Suiza para evitar prestar servicio militar. Durante aquellas épocas de juventud había simpatizado bastante por el Partido Socialista Italiano. Incluso en 1912 fue nombrado editor del periódico socialista Avanti.
Pero con el comienzo de la Gran Guerra en 1914, dio un giro radical hacia la derecha, cuando el gobierno italiano no apoyó a la Triple Alianza. A través de Avanti comenzó a fomentar la entrada de Italia en la contienda y fue expulsado tanto del periódico como del Partido Socialista Italiano por estos motivos. En mayo de 1915, el rey Vittorio Emanuele III declara la guerra a las potencias centrales e Italia ingresa en la contienda. Junto con millones de sus compatriotas, Mussolini es movilizado y llega al frente en septiembre de 1915. Pasó cerca de 17 meses con los Bersaglieri, un regimiento de élite del ejército italiano. Debido a problemas de salud, no participó en las batallas de Isonzo y Trentino durante mediados de 1916. A diferencia de Hitler, Mussolini escribió en su diario personal que no disfrutó para nada la vida militar. En febrero de 1917, una explosión provocó la evacuación médica del sargento Mussolini, que lo alejó del frente hasta septiembre de aquel año. Después de la fuerte derrota italiana en la batalla de Caporetto, en donde un tal capitán Rommel sobresalió por su valor y conducción de tropas, el pueblo italiano comenzaba a exigir la salida de la contienda. Mussolini, aún convaleciente por sus heridas, se dio el tiempo de publicar en su periódico financiado por el gobierno francés y los industriales italianos consignas a favor de la guerra, la cual terminó con Italia en el bando vencedor. Para 1919 se formó en Milán el núcleo de un partido para apoyar la ambiciosa idea de Mussolini de llevar al poder a un hombre fuerte, capaz de sacar al país de la crisis económica y social que amenazaba su estabilidad. Así es como unos 200 anarquistas, sindicalistas, socialistas descontentos, inquietos revolucionarios y veteranos de guerra establecieron una tercera posición en la política italiana. Grupos de luchadores unidos por lazos tan fuertes como los faces de los lictores, antiguo símbolo de la autoridad romana, y así señores nació el fascismo italiano y su símbolo. Con el pasar de los años y debido a sus intensos discursos, Mussolini iría atrayendo a más personas decididas a un cambio. Al final, en octubre de 1922, más de 30.000 camisas negras al mando de Mussolini marcharon hacia Roma, y el rey Vittorio Emanuele no tuvo más opción que entregar el poder a quien se convertiría en el duce de Italia, Benito Mussolini. En julio de 1945, el entonces presidente Harry Truman, quien había asumido el poder luego de la muerte de Franklin Roosevelt, tuvo que tomar una complicada decisión. Durante la conferencia de Potsdam, había sido informado que las pruebas de la Operación Trinity habían sido todo un éxito. Estados Unidos tenía ahora el poder atómico. Sin embargo, 40 años antes, un entonces joven Truman de apenas 20 años andaba deprimido. Había sido rechazado de la escuela de oficiales en West Point. En 1905 probó suerte intentando ingresar a la Guardia Nacional, pero el resultado fue el mismo. Su pésima visión le impidió aprobar el examen de la tabla optométrica. Pero bien dicen, amigos, que a quien persevera alcanza. En un segundo intento, y memorizando dicha tabla, pudo ingresar. A lo largo de 2 años, se desempeñó bien con el arma de la artillería, y en 1907 ascendió a cabo, pero se vio obligado a dejar la vida militar para ayudar a su padre en la granja de la familia, que por aquel entonces no marchaba nada bien. Durante una década, Harry Truman se sumergió en la labor de salvar la granja familiar, hasta que en 1917 Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. Para aquellos días ya tenía cerca de 32 años, y bien pudo haber evitado el servicio militar, pero decidió volver a la Guardia Nacional, la cual fue renombrada como el 129 Regimiento de Artillería de Campaña. Aquí Truman tendría el rango de teniente y fue enviado junto con su unidad a luchar en Francia. Ganaron varias distinciones por precisión de disparo y velocidad de montaje, además de participar en las campañas de los Vosgos y del Meuse-Argonne. Cuando se firmó el armisticio, Harry Truman ya era capitán y se ganó el respeto de sus hombres,
quienes le entregaron una copa de plata con las siguientes inscripciones: en agradecimiento por su justicia, habilidad y liderazgo. Truman les contestó: ahora mismo estoy donde quiero estar, al mando de esta batería y de estos hombres. Prefiero estar aquí con ustedes que ser presidente de los Estados Unidos. El destino, tantas veces caprichoso, le daría la contra. Al volver a casa en 1918, Truman finalmente se casó con Elizabeth Wallace. Luego abrió una tienda y se dedicó a la política. Primero se convirtió en juez de distrito, luego en senador, vicepresidente y presidente de Estados Unidos, ganando posteriormente la reelección en 1948. Muchos años antes de que Churchill pronunciara su famoso discurso por la victoria en el Alamein contra las fuerzas de Rommel, el primer ministro británico era un joven de 21 años que se encontraba sirviendo en el 4º Regimiento de Húsares durante 1895 y luchando contra los rebeldes de la India en el asedio de Malakand en 1897. Churchill también vio acción en Sudán como periodista de guerra, cuando acompañó al 21º Regimiento de Lanceros durante la batalla de Omdurmán. A comienzos de 1900 se retiró del ejército para comenzar su carrera en la política británica, logrando obtener un asiento en el Parlamento, lugar donde estuvo durante casi una década, hasta que en 1911 fue nombrado primer Lord del Almirantazgo. Esto le concedió plenos poderes sobre la Marina Real Británica, y al igual que durante finales de los 30, cuando advirtió que la guerra contra la Alemania nacionalsocialista era inevitable, parece ser que Churchill tuvo también la suficiente visión política para intuir que un conflicto con el Imperio alemán era cuestión de tiempo, y ordenó, por tanto, un extenso programa de construcción y reconversión de la flota naval británica. Con el comienzo de la Gran Guerra, la Armada logró poner en jaque a la alemana e imponer un bloqueo naval en los principales puertos de las potencias centrales. En 1915 ayudó a orquestar la desastrosa campaña naval de los Dardanelos y también participó en la planificación de los desembarcos militares en Galípoli, que terminó en un desastre con más de 250.000 bajas para el Imperio Británico. Tras el fracaso de estas campañas, Churchill fue degradado y dimitió del gobierno. En noviembre de aquel año volvió al servicio militar como teniente coronel de un batallón de fusileros ubicados en Francia. Aquí pasaría cerca de 7 meses hasta que regresó a Londres para volver a desempeñarse en el Parlamento británico, esta vez con la experiencia de haber conocido la guerra de trincheras en carne propia. En 1917 fue nombrado ministro de Armamento y Municiones, cargo que ocuparía durante 2 años, en el cual fomentaría el desarrollo de los primeros modelos de los tanques, arma que ayudó a romper el estancamiento en el frente occidental. Asimismo, Churchill ayudó a incrementar la producción industrial del país. Si bien su participación en la guerra no fue muy destacada, su gestión política de los ministerios bajo su cargo fueron de importancia para el esfuerzo de guerra de su nación. Su temple ante la adversidad lo ayudarían 2 décadas más tarde a sobreponerse a las horas más oscuras. Décadas antes de que Adolf Hitler ascendiera al poder con el Partido Nacional Socialista, a través de sus electrizantes discursos que encandilaron a las masas, el joven Adolf era un soldado que servía con un regimiento de infantería bávara en las trincheras de la Gran Guerra. Un año antes se había mudado a Múnich para evitar el servicio militar con el ejército austrohúngaro. Las razones para esto pueden ser variadas, desde su admiración por el Imperio alemán y su rechazo al decadente Imperio austrohúngaro, hasta el hecho de no querer servir con judíos y eslavos. Ya en Múnich, su vida era bastante difícil, no atravesaba un buen momento económico y vivía a duras penas con las pocas pinturas que lograba vender. Pero el comienzo de la Gran Guerra en 1914 cambió su vida,
y le dio un objetivo con el cual se comprometió totalmente hasta el final. Un Adolfo con 25 años de edad se ofreció como voluntario para el ejército imperial alemán. Su bautismo de fuego ocurrió en octubre de 1914, durante la primera batalla de Ypres. Aquí su regimiento bávaro quedó prácticamente aniquilado. Comenzaron la batalla con 3.600 hombres y solo sobrevivieron 611. La compañía donde servía se redujo de 250 a apenas 42 soldados. No se sabe a ciencia cierta el motivo, pero en diciembre de aquel año Adolfo fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Posteriormente sería ascendido a soldado de primera clase, y este sería el rango que mantuvo durante todo el conflicto. Por confusiones de traducción, se suele confundir este rango con el de cabo. Bien, a lo largo de muchas semanas de guerra de trincheras, el joven Adolf se mantuvo a salvo, hasta que su suerte se acabó en octubre de 1916, al recibir un disparo en la pierna durante la batalla del Somme. Esta herida le valió su placa de herido en combate y un permiso para su recuperación. Lejos del frente, a Hitler le molestó bastante la desconexión de los civiles alemanes con la guerra. Para alejarse de todo esto pidió volver al frente y así lo hizo en marzo de 1917. Ya un año después, en agosto de 1918, recibió la Cruz de Hierro de primera clase, algo bastante inusual para un soldado con su rango. A ciencia cierta no se sabe el motivo exacto por el cual ganó esta preciada medalla, pero la versión más aceptada es que llevó mensajes importantes desde el puesto de mando de su unidad hacia las trincheras y viceversa en medio de un fuerte ataque de artillería enemiga. El final del conflicto para Adolfo llegaría en octubre de 1918. Un ataque británico con gas lo dejó temporalmente ciego y fue enviado a un hospital de campaña. Allí recibiría la noticia del armisticio del 11 de noviembre, que significaba el término de la guerra y la derrota del Imperio alemán. El Tratado de Versalles le indignó y esta ira formaría muchas de sus políticas posteriores. Pero fue empleado como espía e informante y enviado en 1919 a una reunión del Partido Obrero Alemán. Lo que pasó después es historia conocida. En fin amigos, hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Los campos de batalla de la Gran Guerra forjaron el carácter y personalidad de los líderes de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno aportó en mayor o menor medida desde el aspecto político o militar en el esfuerzo de guerra de sus naciones. No olvides dejar tu pulgar arriba y nos vemos la próxima semana.